Asignatura de redacción técnica. Ahora nos toca abordar el tema de lectura, análisis, síntesis e interpretación de los textos. Muchas ocasiones, y sobre todo hoy en día, las empresas en cualquier organización, ya sea de índole administrativo o industrial, se ven fortalecidos por la asimilación de las diferentes formas de poder mantener y llevar a cabo sus controles, ¿sí? De una manera eficiente y de una manera rigurosa. Esto nos va a servir siempre para poder ir optimizando los recursos y sobre todo la información que se empieza a mantener dentro de ellas. Esto también conlleva a poder tener mejoras en el éxito y así se puedan tener una mejor comunicación tanto con los clientes, con, al igual que con los colaboradores, para que así se puedan satisfacer todas las necesidades que se puedan tener. El análisis, la interpretación, la síntesis se puede expresar de una siguiente forma, como que es la investigación o consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia aplicada a una organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de la información que nosotros estamos tomando, de la información que estamos considerando, bueno, el qué, el cómo y el para qué nos va a servir cada uno de ellos. Y estas herramientas nos sirven para poder interpretar un cúmulo de información que nosotros podemos tener. Sí, ya y esta información puede ser representada desde diferentes formas o maneras que nosotros vayamos a contener directamente, ya sea en nuestro centro de trabajo de manera industrial o ya sea para una toma de decisiones como un beneficio propio directo a lo que nosotros desarrollamos. Para ello, es necesario reconocer qué es la interpretación textual. Una interpretación textual, bueno, pues se dice que es una decodificación, ¿sí? De alguna publicación o documento que nosotros pudiésemos tener para que así poder reconocer o poder saber qué es lo que está indicando o el por qué lo está indicando o cuál es el sentido o intención original que se está manejando de ese texto. La interpretación textual que nos intenta expresar como todo aquello en lo que no vamos a perder el sentido directo, vamos a llamarlo desde ese punto de vista, no perder el sentido directo de lo que el autor o de que el grupo de datos o de información se pueda perder. Y así esto nos pueda servir a nosotros para poder reconocer o para poder manejar la información que nosotros tenemos. Un texto no se refiere más que el demostrar que nosotros podemos tener una capacidad justamente de síntesis, de comprensión. ¿Por qué? Porque es una forma o una manera en la que nos va a permitir a nosotros poder este, expresar muchos datos, poder expresar demasiada información y de esta manera nosotros poderle dar un enfoque directo, poder reconocer y poder saber sin perder el sentido original, sin perder la esencia de lo que se intenta decir, del cómo se está llevando a cabo cada uno de la información o de los datos que nosotros queremos mantener. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cuadro sinóptico en la que mantenemos la información esencial, donde mantenemos las mismas palabras del autor, sí, y eso nos sirve para poder interpretarlo de la forma idónea, de la forma más correcta. O por ejemplo,
cuando nosotros tenemos un grupo de datos y de repente pues tenemos que generarlo en alguna gráfica, pues para no perder el sentido de los datos, pues hay que hacer una gráfica que sea acorde a lo que se está manejando y de cómo se está manejando cada uno de esos datos presentados. ¿Qué se necesita para tener buenos comentarios? Sí, porque pues es muy importante que para que nosotros generemos buenos comentarios, es necesario pues saber leer. ¿Sí? Muchas ocasiones nosotros decimos, es que ya sé leer. Sí, 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 efectivamente. Y ya sé leer muy rápido, pero hay dos situaciones importantes. Una de ellas es cuando nosotros tomamos un texto y empezamos a interpretar el texto o a interpretar lo que dice sin saber y sin reconocer de qué se trata o qué es lo que se está manejando. Por eso es muy importante también observar lo que se desea leer y tener en mente y tener con un buen criterio las opciones o las características que se pudiesen en dado caso estar manejando dentro de la lectura. Ya después de que nosotros leímos y que sabemos realmente leer, porque no es quién leyó primero o quién terminó primero una información o un texto, ya después de ello es importante subrayar. Se nos indica directamente que para poder subrayar, pues bueno, serían subrayar palabras, o información que se considera pertinente, información que se considera importante e información que se considera que se puede llevar a cabo para poder mantener una interpretación viable, básico al texto que se esté manejando o al cúmulo de información que se tenga dentro de ella. Otro de los puntos que nosotros tenemos que reconocer y llevar a cabo es anotar. Anotar o hacer una anotación de diferentes textos, de diferentes informes, esto nos va a servir para poder ya una vez tener subrayado o ya resaltados datos o informes que se están manejando dentro del texto, pues bueno, es muy necesario que ya lo tengamos identificado y que todos esos elementos clave, vamos a llamarlo de esta manera, ya tenerlos clasificados, poder clasificarlos para que así sea, ya lo podamos ver tal vez en alguna gráfica o poder observarlo en algún elemento que pueda ser viable y vuelvo al punto inicial. No debemos de perder directamente la idea principal, el enfoque del autor que se puede estar llevando. Después viene la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Bueno, ubicar todas esas palabras claves, todos esos elementos importantes que pueda ser necesario para nosotros para poder darle una continuidad al texto ya anotado, el poder darle un sentido a ese texto que nosotros tenemos manejado y así poder ya darle el sentido. Ojo, siempre tengo que tener en mente el sentido ya previamente previsto, vamos a decirlo de esta manera, de la información que nosotros ya teníamos manejada. Posteriormente viene usar nuestras propias palabras. Si algunas palabras o algunos términos, bueno, poder poder manejarlo con otras palabras. O sea, en muchas ocasiones buscamos qué significan las palabras claves o qué intenta decir con esas palabras claves para que así, dado caso, nosotros darle el sentido directo a esas palabras, pero de una manera ya personalizada. Ya que ya nosotros le estamos dando un enfoque, una medida, una situación clara del cómo yo lo voy a manejar, del cómo lo voy a llevar a cabo y para qué me va a estar sirviendo cada uno de ellos. Y por último, pues también, ¿por qué no hacer expresiones críticas o comentarios críticos de ellos?
Ojo, muy importante, aquí no tenemos que perder de vista los comentarios críticos de ser criticones, ¿no? Los comentarios críticos son bajo fundamentos de lo que nosotros estamos indicando, de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? O sea, no es nada más expresar nuestro punto de vista sin saber reconocer, sin tener los fundamentos teóricos, sin tener los fundamentos analíticos directamente de lo que se puede estar expresando. Entonces, es muy necesario, muy importante que los comentarios críticos también nosotros lo pudiésemos manejar, pero hacerlo viables hacia el tema, hacia la expresión que nosotros llevamos a cabo. Ahora bien, un análisis textual nos indica que es un proceso que va a consistir en analizar textos para extraer de ellos datos legibles. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, tenemos que leer la información, tenemos que leer toda aquellos datos que se quieren indicar, que se le van a dar la importancia necesaria para ella. Y ahora, pues bueno. Ahora, después de eso, vamos a empezar a extraer todos los datos necesarios, importantes, de primera mano, van a ser los que van a dar vamos a decir, la portada o la presencia directa hacia lo que va a guardar el sentido directo de la información. ¿Sí? Dentro de un análisis textual no tenemos que perder de vista ese sentido directo, poder leer, poder reconocer toda información y poder marcar y extraer datos de ellos, nos va a servir para poder hacer mención de una mejor estructura. Dentro de esas técnicas populares de análisis de texto, pues bueno, muchas ocasiones nos dicen que es el análisis de sentimientos. ¿Por qué análisis de sentimientos? Porque en primera, mm, si es un tema que a mí me gusta, ¿sí? Le voy a dar mayor razón de ser hacia lo que estoy desarrollando. Pero si es un tema que no me gusta, o sea, que no necesariamente tiene un sentido directo a lo que voy a manejar, de repente pues me detengo, de repente pues expreso otros sentidos o otras características, de repente no incluyo ciertos valores, ciertas situaciones, ¿sí? Es muy importante cuando hacemos nosotros un análisis de texto, los sentimientos, el sentir que es un tema que a mí me gusta, pues mi sentimiento va a ser mayor hacia lo que yo quiero expresar. Y si es un tema que de repente a mí no me gusta, no me atrae, pues de repente pues soy muy concreto en ello. No, aquí nosotros cuando hacemos un análisis debemos de olvidar esa parte del sentimiento y debemos de ser críticos ante los datos, ante la información que se esté manejando. Es muy importante también para hacer un análisis de textos, la detección de temas, ¿sí? ¿De qué trata? Sí, pues ya con eso los sentimientos ya lo bajamos un poquito porque de qué trata, cuál es el enfoque, hacia dónde se quiere dirigir o qué es lo que nosotros queremos manejar, de repente ya empieza a cambiar la forma y ya de repente empezamos a entender a la información, empezamos a entender los datos y ya el sentimiento y por eso le decía yo, el sentimiento de que, ay, es que es un tema que sí me gusta, un tema que no me gusta, pasa a segundo término directamente porque ya nosotros empezamos a reconocer y a conocer sobre el tema. Cuando ya empezamos a detectar los diferentes temas y empezamos a definirlos. Y posteriormente a ello, que ya lo hice propio ese texto, ya le hice propia esa información, ahora vamos a extraer. Muchas ocasiones nos dicen las palabras claves, pero nosotros vamos a extraer las ideas esenciales para poder, así poder expresar realmente la información o poder expresar todos los datos que nosotros podemos tener bajo ciertos elementos, bajo ciertos estándares. Reconocemos y tenemos que recordar que en muchas ocasiones nosotros cuando hacemos este tipo de análisis de datos es de tomar
un grupo si tenemos un texto, vamos a decir, de un libro, si, o un artículo, un capítulo, o de repente tenemos un grupo de datos que nos da un equipo, una máquina, un servicio que tenemos y tenemos un conjunto de datos. No podemos estar presentando el cúmulo de información. Entonces ahí ya nosotros tenemos que ir ubicando, tenemos que ir buscando el cómo se va a interpretar, cómo nosotros estamos analizando los datos, pero para cuando nosotros lo podamos defender, lo que estemos expresando en ese análisis, pues sea todo lo sustancial y lo podamos nosotros expresar de manera teórica. Las ventajas dentro del análisis de texto, bueno, pues nos van a servir justamente al procesamiento de información que nosotros vamos a estar manejando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues no se va a poder. O sea, imaginémonos nosotros estar intentando dar un análisis de lectura de datos de un equipo que trabaja las 24 horas del día durante todos los días del año y que tenemos que hacer un análisis de esa información mes por mes, ¿no? O sea, cómo sería, ¿no? O sea, primera, tal vez separarlo por horas, separarlo por tal vez verificar si hay datos de temperatura, verificar si hay datos de producción, en qué momento se puede producir más, en qué momento se produce menos, si ya influye mucho la temperatura ambiente, la temperatura del equipo, la temperatura del lugar, de la zona, o qué es lo que puede estar influyendo. Entonces, todo eso es muy necesario que nos pueda servir a nosotros para poder manejarlo. Sí, lo tenemos que estar trabajando como una herramienta que nos va a ayudar a poder mejorar modelos, poder mejorar información de cualquier índole que nosotros pudiésemos estar manejando. Principales beneficios de esos análisis de texto, bueno, pues es justamente la escalabilidad y el análisis en tiempo real. ¿Qué quiere decirnos? Pues para, por ejemplo, la escalabilidad es para ir reconociendo cuál es el, el orden, el sentido, la mejora, el cambio o poder, ¿por qué no ubicar alguna situación y poder predecir algo que pueda suceder? ¿Sí? O algunos elementos que pudiésemos manejar. No siempre vamos a estarlo atacando, no siempre vamos a estarlo utilizando en cada momento, pero sí nosotros podemos utilizar una escalabilidad por porcentajes, por promedios, y de esta forma nosotros poder obtener ciertos resultados. Y los análisis en tiempo real, bueno, cuando utilizamos, por ejemplo, lecturas de algunos equipos, de algunas maquinarias, poder detectar rápidamente en tiempo real si requiere o no requiere de algún apoyo y alguna ayuda humana, si requiere de que se le haga algún ajuste necesario de lo que nosotros pudiésemos estar manejando. Entonces, también nos sirve como ello, ¿no? Ya de acuerdo con la información que nosotros vamos manteniendo y con la información en la que nos va apoyando directamente. La síntesis. Bueno, la síntesis también es un escrito en la que se redactan de forma abreviada los conceptos o ideas principales de un texto determinado. Sí, hay que recordar, bueno, aquí, cuando nosotros hacemos un análisis de texto, muchas veces le colocamos con nuestras propias palabras, con información directa, sin perder el sentido y manteniendo la línea directamente de lo que se está manejando o de lo que se está indicando. En una síntesis, bueno, pues se tienen que redactar todo aquello o de indicar todo aquello lo que se dice sin perder las ideas principales del texto. ¿Sí? Se puede hacer síntesis de libro, artículos, películas. ¿Cómo hacer una síntesis? Bueno, nos indica que hay que leer con detenimiento. La lectura es parte fundamental, parte elemental que nosotros tenemos que manejar. Tenemos que aprender, tenemos que saber leer. Eso es muy necesario, muy indispensable que nosotros lo pudiésemos manejar.
Hacer una nueva lectura y resaltar o destacar las ideas principales. Muchas ocasiones, ya que leemos demasiado rápido, ya que nos comemos palabras o de repente interpretamos información que nosotros pensamos que puede ser que pueda indicar o pueda darle un sentido a lo que se está manejando. Por eso es muy importante que se dice que hay que hacer una nueva lectura, ¿sí? Y resaltar o destacar las ideas principales. Cuando hacemos una síntesis, es muy importante o muy necesaria que hagamos la lectura, dos lecturas, tres lecturas hacia un texto que se pudiese estar manejando. Y es muy importante también resaltar o marcar las ideas principales para que éstas no se nos vayan a olvidar cuando nosotros vayamos a generar la síntesis. Ordenar las ideas según la importancia, recordar que ya nosotros tendríamos definidas esas ideas, hay que ordenarlas, cuál es el orden que establecido, cómo se va a manejar, establecer las posibles relaciones entre las ideas. ¿Por qué? Porque de repente también nosotros vamos a ir identificando el qué o el cómo vamos a ordenar las cosas y cómo las vamos a correlacionar. Después de ello, para hacerla o realizar la síntesis, pues nos indica que hay que hacer un bosquejo en la que vamos a organizar la información. ¿Qué es un bosquejo de una síntesis? Pues es la redacción inicial o una primera redacción de lo que queremos presentar. ¿Para qué? Para que así nosotros ubiquemos y veamos si todo está descrito, desarrollado de manera correcta. Y por último, pues redactar las ideas de manera que resulten claras, comprensibles y asimilables. Esto con el afán de que no se pierda la idea principal, en este caso de un autor, o la idea principal de lo que nos está manejando. Dentro de las características de una síntesis, bueno, se va a realizar en base a la lectura o estudio de un tema. Aquí es muy importante, nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer un proyecto de investigación o una tesis, ¿no? O sea, hay que llevar una lectura, saber qué es lo que me gusta para poder desarrollarlo. Incluye el conjunto de ideas o conceptos importantes. Necesario, no porque nosotros lo sepamos, lo vamos a omitir, eso lo tenemos que colocar porque es el preámbulo para que nosotros podamos iniciar nuestro texto, nuestra síntesis, para que así nosotros podamos iniciar realmente o darle el sentido realmente a la información que se está manejando. Utilizar palabras y vocabularios propios del redactor. Sí, aquí ya no cabe la parte de la interpretación de nosotros, sino tendríamos que utilizar las mismas palabras que en este caso maneja el autor, sí, para que así nosotros lo podamos expresar de manera correcta. Después de ello, pues hay que estudiar bastante el tema porque es el reconocimiento del tema y qué tanto sabemos o cuál es el enfoque del tema del que nosotros estamos desarrollando y cómo lo estamos desarrollando. Debemos siempre de respetar el sentido o intención del texto, por la sencilla razón de que no perder el sentido, no perder la ubicación de lo que queremos mostrar, de lo que queremos demostrar y cómo lo queremos llevar. Incluir conceptos que estén relacionados de manera lógica, ¿sí? Para darle el sentido, para darle la continuidad, para darle realmente la fluidez a la información que se esté manejando. Apoyarnos de conectores léxicos para mantener la cohesión textual. Sí, para ello es muy necesario también ubicar, buscar los diferentes conectores léxicos donde nosotros nos permita unir información, unir datos, unir elementos y darle la secuencia tal cual como la pudo haber estado manejando el autor del texto. Apuntar el apunte a reconocimiento de ideas troncales del tema de un texto, esto para no perder el sentido. Sí, no perder, porque en muchas ocasiones cuando nosotros nos estamos expresando, cuando nosotros estamos redactando, cuando nosotros estamos indicando o diciendo alguna información o algunos datos, perdemos el sentido de las cosas.
¿no? Entonces aquí es muy necesario de no perder ese sentido, ubicar la idea y el qué o el cómo lo vamos a desarrollar. Mantener un orden, ¿sí? Los órdenes son precisos, sobre todo porque nosotros, ¿qué es lo que queremos expresar? Sí, recordemos que todas las ideas tienen un inicio, un proceso, un desarrollo y una finalización. No podemos llegar o iniciar en un proceso o un desarrollo si no tenemos las bases suficientes, el inicio suficiente para entenderlo. No podemos finalizarlo si no tenemos un proceso. Entonces, es muy importante mantener el orden detallado de ello y no incluir detalles innecesarios, o sea, la clásica redundancia. Sí, es expresar las cosas una sola ocasión, una sola vez y con ello estaría adecuado, estaría bien, sería necesario el cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a manejar. ¿Sale? Entonces aquí nosotros tendríamos que estar evitando las redundancias que se pudiesen tener. La diferencia es entre síntesis y resumen. Bueno, es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros hemos visualizado o hemos visto sobre qué es la síntesis o vamos a hacer una síntesis, vamos a hacer un resumen, sobre todo en los proyectos de investigación que nos dejan nuestros, en este caso que estamos estudiando nuestros docentes, pero muchas ocasiones queremos hacer una síntesis o resumen de algo que nosotros estamos desarrollando. Parece que ambos tienen la misma, van a referirse hacia lo mismo. Sin embargo, existen diferencias entre ellos. ¿Por qué se dice que existen diferencias entre ellos? Porque, bueno, en la síntesis, hemos indicado de que pues es un extracto de la información que se puede tener de una información que nosotros vamos a manejar y el resumen nos indica que es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentarlas de manera concreta. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado, interpretado por el autor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Seguimos manteniendo el sentido de lo que dijo o lo que indica el autor, las mismas palabras y el mismo sentido, el mismo orden, la misma coherencia que se puede estar desarrollando con ello principales son expresadas de manera directa y concretos en el resumen, mientras que en la síntesis se puede permitir un análisis e interpretación del tema que se está llevando a cabo. Sí, y en muchas ocasiones en el síntesis o en el desarrollo de una síntesis es más una composición personal sobre los conceptos de los autores en los que nos podemos basar. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos siguen manteniendo la misma intención de la información, el mismo sentido de la información, pero recordemos que en la síntesis nosotros podemos dar nuestro punto de vista, podemos hacer ciertas interpretaciones en algunos elementos o en algunos datos y en el resumen, pues esto nada más es seguir hablando y bajo el mismo sentido, bajo las mismas palabras de lo que haya indicado el autor del tema. O como muchas ocasiones, el resumen indica que es la versión corta del tema original. Las características de un resumen, bueno, nos dice que tiene que ser preciso, completo y lógico. Preciso, ¿por qué? Porque pues tiene que colocar todas las ideas y tienen que ser de manera clara y concreta a lo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de alguno de los temas inconclusos o que se puedan quedar con ambigüedades. Completo, ¿por qué? Porque tiene que abarcar toda la idea fundamental del tema. Sí, es muy importante ello. Y lógico, porque pues todo tiene que estar organizado y tiene que tener un sentido, un orden
demostrando la relación para cada una de las ideas que se están mostrando, que se están colocando dentro de el mismo. Un comentario, bueno, pues va a consistir también en un escrito que sirve como aclaración, exposición de algo, con la finalidad de captar, pues, eh, de manera más fácil todo aquello que se esté expresando. Se puede comentar textos largos, cortos, cuentos, noticias, ¿cómo se llama? Informes, etcétera. ¿Sí? Y aquí es de donde pueden entrar una diferenciación entre una y otra cosa. ¿Por qué una diferenciación entre una y otra cosa? Bueno, porque da la casualidad de que en muchas ocasiones los comentarios que nosotros tenemos que hacer tienen que estar fundamentados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decirnos? Tenemos que haber leído, tenemos que saber o reconocer sobre el tema que se está desarrollando, que se tiene manejando, para así poder hablar, para poder desarrollar sobre el mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, o en muchas ocasiones, nosotros nos quedamos así como que yo puedo comentar sobre un tema, pero si no tengo los principios de ellos, pues entonces no vamos a poder hacer argumento alguno, no debemos hacer argumento alguno sobre los temas. ¿Sale? Entonces, aquí sí ya entra la palabra, bueno, es muy importante, muy necesario ser críticos porque vamos a hacer comentarios, pero no criticones. El criticón entra cuando desconocemos sobre el tema y nada más hablamos sin sentido hacia lo que nosotros queremos manejar. De un comentario, bueno, pues tiene que ver un punto de partida, o sea, de algo que tiene que ver, que se tiene que manejar, se tiene que expresar la presentación de la tesis o de una hipótesis como tal, tu postura que tú puedes estar manejando, la argumentación es por qué estás llevando a cabo esa postura de esa información, de ese tema, de ese elemento que estás manejando y tienes que aprender a concluir tu comentario. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es tu punto de vista, pero es bajo ciertos argumentos. No podemos, y aquí es también bastante necesario, no podemos partir de algo, no podemos expresar algo sin conocerlo, sin tener, o sea, una idea clara. O sea, no puedo yo decir nada más que sí porque sí o el no porque pues ahí están todos, sino tengo que dar mi punto de vista porque vendría mi argumentación directa hacia el por qué yo estoy desarrollándolo o el por qué estoy manejándolo para poder concluir sobre el tema o las características defendidas. Los diferentes tipos de comentarios, aparte de los comentarios normales que pudiésemos manejar, tenemos comentarios de artículos, los helenísticos, los críticos, o sea, ser críticos, no criticones directamente, los comentarios bíblicos, que son las interpretaciones bajo argumentación de algo, los filológicos, los históricos, y podemos mencionar que existen diferentes tipos de comentarios y es muy importante saber argumentarlos. Un comentario textual, bueno, pues quiere decir que tiene el propósito de presentar información, comentarlo, explicarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues con esto vamos a tener ciertas características como lo sería el presentar la organización de lo que queremos nosotros argumentar y también los componentes de una estructura de un texto. Sí, o sea, darle un sentido, darle un orden, darle una intención hacia los datos, hacia la información que nosotros tenemos, que nosotros mantenemos y el cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Cómo se hace un comentario textual? Bueno, volvemos a los puntos esenciales, básicos y necesarios. Leer. De eso no nos los vamos a quitar. La lectura es muy importante. Tenemos que leer el texto, tenemos que saber, tenemos que reconocer de lo que nosotros queremos expresar, de lo que nosotros queremos hablar.
Sí, si alguno de ustedes de repente quiere hablar sobre algún tema, antes que todo tiene que aprender a entender que tiene que expresarse, saber expresar sobre el tema que se va a estar desarrollando. Entonces, uno de los puntos importantes es leer el texto que se pudiese tener, que se pudiese mantener con ellos. Hay que aprender a analizar textos, a encontrar razones ya sean jurídicas, cuando nosotros decimos jurídica del texto, quiere decir que porque si existe alguna normativa o alguna legislación del qué o de los por qué se dice de esa manera, construir el plan es organizarlo y saber reconocer el porqué de cada cosa y así poder redactar el comentario. O sea, el que me pueda yo posteriormente hacer crítico, criticón, pues me va haciendo primero que tengo que reconocer el tema. Y si con eso de los temas es muy necesario y es muy importante que yo tenga que leer, pues bueno, hay que leer sobre ese tema o sobre esos temas que en las que se están expresando. Y las partes de un comentario, bueno, de un comentario de tipo texto, ¿no? La lectura, la localización del texto, o sea, marcar, subrayar los textos o los datos importantes con los que nosotros pudiésemos, en dado caso, abordar y abarcar la información, la determinación del tema, la determinación de una estructura, análisis de la forma en cómo nosotros lo vamos a presentar y poder tener un punto de vista hacia nosotros que sería la conclusión del tema, o sea, el punto de vista del qué o cómo nosotros lo pudiésemos, en dado caso, presentar y qué características pudiese tener para poderse desarrollar. Y de esta forma, de esta manera, nosotros pudiésemos tener todo tipo de información manejado para darle un sentido directo y un entendimiento para cualquier persona. Sí, pero esto, vamos, son herramientas muy importantes para nosotros como ingenieros, porque así vamos a darnos a entender, vamos a darnos que cualquier persona pueda comprender y darle el sentido a lo que nosotros deseamos y queremos.